Cuando realizamos cualquier tipo de ensara, creemos en lo que estamos haciendo. Lumbamba. Esto significa que el palero no solo es palero, sino es una persona que realiza los trabajos implorados muchas veces por los espíritus, por los inquisis de enganga. El palero es un artesano donde con gran tranquilidad realiza las formas primitivas que ustedes están viendo aquí. La representación de la Sunzundamba, la lechuza, en el mundo fantástico del palero, juega una parte importante en la realización de este trabajo. Los trabajos muchas veces en Cuba lo llevan a la Ufuana, a la Ceiba. Se lo entregan a Orumba, al viento. Y muchas veces se prende candela, quinquínfula, quema el nombre de la persona para que esa ceniza se una con los espíritus y los espíritus reconozcan a la persona que se le está haciendo el trabajo. Es importante saber los pasos a seguir en estas formas primitivas, ya que nos enseñan paso a paso la forma de trabajar del Munanzo Congo, Munda Praca, donde tiene Garabato, Mombala, Dokin Mayumbe. Existen infinidades de Munanzos Congo. Muchos son reconocidos y gozan de un gran prestigio. Otros Munanzos Congo se mantienen en un tabú y muchos de ellos no se conocen. Vemos como el palero echa miel de abeja y envuelve el trabajo para echarle un poco de ceniza con palo rayado vencedor. Esto va a enseñar al espíritu y va a darle al Luceromonte, al Cuyo, como si fuera especie de un juguete al cual él va a jugar con él y a la vez va a estar amarrado a los caminos que él tiene que trabajar. Vemos como especie de unas enqueles, estrellitas que brillan. Esta es la magia que ejerce estos trabajos al realizarse. El trabajo que hace el gangulero de artesano juega una parte importante en muchas piezas construidas por el gangulero, donde existen muchos que no saben construir las piezas que lleva la enganga. Una enganga que no tenga nada arriba no es una enganga completa, a pesar que las engangas nunca están completas, que se van fortificando y fortaleciéndose con el paso de los años. Esto deja claro la belleza folclórica afrocubana, donde el Tata Hiraca Batalla Mundo enseñan a todos cómo es que puede hacer un trabajo para el desenvolvimiento, para abrir los caminos, una ofrenda a Lucero, donde Lucero va a estar muy contento con esta especie de juguete que usted le va a entregar.
Willy y yo dicen ganga, ataquen bonda, dicen tata batalla, dicen sucula, dicen loncombo, dicen dembondele, dicen sucula, dicen loncombo, dicen tonon diame, dice paquencui, en sila, dicen cuenda, dicen cheche, dicen bacheche. Dice yo va a dar uno un susu, yo va a dar unos memes. Dicen carajo, dicen paqueturi, en cheche, dicen bacheche. Dice pa' que dicen carajo, dicen como dicen, saque todos dicen burucutela, dicen carajo, de eso dicen los mondeles. Él va a dar un gallo, va a dar un chivo, para que el lucero, el guá, limpie los caminos, abra todas las cosas necesarias para que esta persona camine derecho por la calle, por los caminos, por la encina, y así librarlo de todas las cosas malas, de hechicería o brujería hechas por otras personas o espíritus recogidos o corrientes que se han acercado a él por ser media unidad. Usted no se quede callado. Usted tiene la oportunidad de preguntarme lo que usted quiera saber, la duda que usted tenga. Esto no le va a costar nada y va a tener la idea precisa y no se va a quedar en su mente con con ninguna duda. Los paleros trabajan bueno y trabajan malo. Eso todo el mundo lo sabe. Muchas veces los banguleros en Tamba de Ilanga no enseñan lo que ellos saben para mantener en alto los conocimientos que él tiene. De esta forma, nadie por encima de él puede pasarlo y así mantiene la jerarquía entre los ahijados. Claro que siempre existen ahijados que van a estar captando mucho más por tener buenos espíritus y muchas veces hasta pueden sobrepasar al padrino. Pero como dice, oreja no pasa cabeza. Siempre el padrino hay que respetarlo porque el padrino es la máxima autoridad, el que sabe, y este lo puede tronchar y no dejarlo que usted avance. No puede creer que usted se la sabe toda, porque nadie aquí se la sabe toda. Existen cosas que están haciendo que da hasta pena o vergüenza saber la infinidad de cosas y rayamientos y gangas que están dando y gente construyendo gangas porque leen el libro de Lidia Cabrera o otros que le piden al palero las cosas para hacer una enganga y nunca la hacen con el padrino ni con la persona, sino cogen la lista y empiezan a construir una enganga, pero lo que están construyendo es, como dicen los congos, mierda con porquería. Esto tiene que salir de una enganga padre, de un palero reconocido, de una enganga que se sepa que esa enganga salió de otra enganga. Las engangas cuando se entregan tienen que tener nombre, tiene que tener los nombres de los espíritus y no solo eso, usted tiene, si usted es palero, usted tiene que tener su nombre de rayamiento de engueyo, tiene que tener su nombre de rayamiento de padre enganga y cuando le entregan una enganga tienen que entregarle por lo menos sus 15 o 20 o 20 y pico de firmas o 21 firmas para que usted pueda, como tata, poder trabajar y desenvolverse. Ahora, si usted tiene un carro, supongamos, y no lo sabe manejar, sabe que va a chocar. O esto sucede lo mismo, usted tiene que aprender cómo es que funciona todo esto para llegar al punto clave para poder llevar un buen camino. Entra a trabajar zarabanda en las yuntas o clavos de línea, que es como se llaman los clavos en esta religión. 4 clavos de línea van a cuidar de que nadie se acerque ni que vengan espíritus de otros sitios a querer alimentarse de la ofrenda que le están poniendo al lucero, el leguá, el cuyo o lucero madrugá, como lo conocen otras personas.
siempre candanga simbo, dinero llama dinero. El palero pide en simbo, en bongo, dinero en abundancia. Pide salud, desenvolvimiento y que todas las cosas le salgan bien. Muchos paleros parten un coco en la mano, porque el coco no se tira contra el piso porque se remaldice. Parten un coco y se lo echan al trabajo, un candián, un coco. Diferentes tierras del monte hacen el complemento del trabajo. 21 caminos en cada lutete de las esquinas de la Mamba Siré, de la loma, de delante del río, de delante del mar, de todos los caminos que la persona pudo obtener, que el Tata le pidió para tener esos caminos abiertos, que en resumidas son 21. Por los caminos de Mayombe están los 121 caminos de El Cuyo, pero bueno, eso va a ser otra cosa. Estamos trabajando con 21 caminos para así librar a la persona de todas las cosas malas. Pone una hoja de maíz en el hueco en forma de espiral para que así el espíritu pueda entrar y salir. Echa alrededor del redondel que hizo sin tapar el hoyo, tierra de los 21 caminos. Las engangas llevan tierra del cementerio, todo el mundo sabe eso. Las engangas llevan tierra delante de la estación de policía, lleva tierra delante de los hospitales, lleva tierra del monte, lleva tierra de los caminos, de las maniguas, de todos los sitios. Las engangas llevan tierra. Las engangas tienen que llevar tierra porque tienen acciones y a la hora de trabajar usted va a poder llegar donde usted quiere. Mientras más tierra existan en la enganga, más poder adquiere ella. Las engangas tienen tierra de los diferentes países. Traído tierra de México, traído tierra de Puerto Rico, de España, de Venezuela. Han traído tierra de muchos países y sobre todo tierra de Cuba, que es la tierra que hemos confirmado todo este tipo de arte folclórico cubano. Podemos ver especies de estropajos. Estos estropajos, muchos lo cogen hasta para bañarse. Estos estropajos sirven, la gente lo coge hasta para fregar, pero a la vez es el complemento directo al trabajo, donde concentra y jala las corrientes buenas que se han mantenido en el trabajo para así abrir los caminos de la persona. Vamos a pasar a otro segmento religioso porque el tiempo se nos está agotando y tenemos que pasar a otro segmento.